Nunca pensé que mi vida quedaría entrelazada con la historia de un error que ha atravesado generaciones. Que algo tan íntimo, tan confuso, tan difícil de entender, quedara registrado en las escrituras. Pero aquí estoy, abriendo mi corazón para contar algo que no es fácil, ni bonito, pero es verdad. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tu dolor no tuviera espacio, como si te negaran lo que es justo, como si tu voz no importara. Lo sentí, por mucho tiempo. Y mi historia comienza en tiempos antiguos. Pero el sentimiento que llevo aquí en mi pecho podría pertenecer a cualquiera, en cualquier época. Yo soy Tamar, y quiero que me escuches. Me dieron en matrimonio al hijo mayor de Judá, el primogénito. Su nombre era Er. Nuestra unión no fue por amor, no fue una elección. Fue una alianza, una tradición, un acuerdo. Pero acepté, aún sin conocerlo bien, aún sin saber lo que me esperaba. En aquel entonces, las mujeres no elegían. Ellos obedecieron. Y obedecí. Pero era malo. Mal a los ojos del Señor. No solo conmigo. Llevaba dentro una oscuridad que no respetaba a nadie. A él no le importaba lo que era correcto, ni lo que era sagrado. Viví a su lado en silencio, asustado, con el corazón pesado. Y luego murió. Fue Dios mismo quien le quitó la vida. Y allí empezó mi vacío. Porque, según la tradición, si el marido moría sin dejar un hijo, su hermano debía casarse con la viuda para que se conservara la descendencia. No se trataba de amor. Se trataba de continuidad, de honor, de futuro. Judá, su padre, lo sabía. Y me dio a su segundo hijo, Onán, para que cumpliera este deber conmigo. Pero Onán, él sabía que el hijo que me había de nacer no sería suyo. Sería considerado hijo de su hermano. Y eso hirió su orgullo. Él venía a mí. A mí. Dormía conmigo. Pero siempre me impedía quedar embarazada. Cada vez. Intencionalmente. Me utilizó, pero negó mi derecho a ser madre. El derecho a cumplir lo ordenado. Esto también desagradó al Señor. Y Onán también murió. Ahora imaginemos cómo es eso para una mujer como yo. Sin marido, sin niños, sin nombre. A los ojos de la sociedad, yo solo era una viuda que cargaba con la culpa de 2 muertes. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la maldición. Judá comenzó a mirarme con sospecha, asustado, y en lugar de hacer lo correcto, eligió protegerse. Tuvo un hijo más, Sillín, todavía joven, y me prometió que cuando creciera me entregaría a él. Pero era solo una promesa. Me enviaron de regreso a la casa de mi padre, como si fuera un objeto devuelto. Espera, aislado, como una herida que nadie quería mirar. Pasaron los años. Sela creció. Pero Judá nunca hizo lo que dijo. Él nunca me devolvió la llamada. Nunca habló de descendientes. Nunca me diste la oportunidad de empezar de nuevo. Él simplemente se olvidó de mí. Y si has llegado hasta aquí es porque esta historia te ha tocado de alguna manera. Así que aprovecha y suscríbete al canal. Aquí cada historia aporta una verdad profunda sobre el alma humana. Además, dale like al vídeo para ayudarnos a llegar a más personas. Pero mi historia con Judá estaba lejos de terminar. Pasó el tiempo. Y cada día en aquella casa de mi padre me parecía una condena. Vi la vida de otras personas seguir adelante.
Bodas, hijos, celebraciones, y la mía seguía estancada. Judá nunca volvió a hablarme. Ningún mensaje, ningún gesto de honor, ninguna señal de que recordaba la promesa que hizo. Y fue entonces cuando se enteró de que su esposa había muerto. Sí, su esposa. Ahora también conocía el sabor del duelo, de la pérdida, de la ausencia. Y sin embargo, ni en ese momento, ni en ningún otro, pensó en cumplir lo que me debía. En aquel tiempo una mujer olvidada era como tierra seca, sin valor. Yo tenía un nombre, pero nadie lo pronunciaba. Yo tenía un cuerpo, pero nadie lo tocaba con respeto. Yo tenía un alma, pero parecía sofocada por un silencio que gritaba justicia. Y fue allí donde algo dentro de mí cambió. No era ira. Era demasiado dolor para ser solo ira. Era la sensación de que si no me movía, dejaría de existir. Y fue entonces cuando oí que Judá subía a Timnat a trasquilar sus ovejas. Estaría solo, vulnerable. Y en ese momento entendí que si él no iba a cumplir su palabra como suegro, como hombre justo, entonces yo sería la voz de la justicia que él se negaba a escuchar. Me cubrí la cara con un velo. Me quité la ropa de viuda. Me vestí como si fuera una prostituta de culto, de aquellas que estaban al lado del camino. Me coloqué en el camino por donde él pasaría. Mi corazón latía con fuerza. No era plano. No fue estrategia. Fue instinto. Fue desesperación con dignidad. Era la única manera de hacer que volviera a mirarme. Y me vio. Y no me reconoció. Quizás por el velo. Quizás porque nunca me había visto antes. Él me llamó. Él quería dormir conmigo. Yo, la viuda de sus hijos. La mujer a la que había despedido. Le pregunté qué me daría a cambio. Dijo que enviaría una cabra, pero no tenía nada consigo en ese momento. Entonces pedí garantías. Tu sello, tu cordón, su personal. Él me lo dio todo lo que representaba tu identidad. Y luego se fue. ¿Y yo? Regresé a casa. Quitaré el velo. Me puse de nuevo mi ropa de viuda. Y esperé. No por noticias de él, pero por una señal dentro de mí. Y él vino. Estaba embarazada. De Judá. Y antes de seguir con esta parte tan delicada y cascabella, si sientes que historias como esta, reales, fuertes, que nos hacen pensar y sentir, tienen valor, suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque lo que vamos a revelar en un ratito te conmoverá. No puedo olvidar el día en que todo ocurrió. Estuve en Enaim. El aire seco de ese camino polvoriento se aferraba a mi piel como un sucio recordatorio de lo que estaban a punto de hacer. Cubrí mi rostro con el velo, no por vanidad, pero porque era la única manera de sobrevivir en una cultura que silencia a mujeres como yo. Yo no era una prostituta, pero ella ya no era nuera, sin esposa, ni siquiera mamá. Yo era una mujer desechada, marcada por la espera, esperando una promesa que nunca llegaría. Judá, él nunca me dio a Sheila como juró. Me hizo esperar hasta que no hubo más esperanza. Me envió de regreso hacia la casa de mi padre, como si me despidiera de una carga. En ese camino vi venir a Judá. Caminaba con la mirada baja, como si cargara con el peso de una culpa que aún no tenía nombre. Pero lo vi.
Vi que él también cargaba con sus propios pecados. Y eso me dio fuerza, porque sabía que no era inocente. Él no me reconoció. ¿Cómo podría? Estaba cubierto. Y quizás nunca le importó realmente mirarme. Todo lo que vio allí fue una mujer al costado del camino y la oportunidad de aliviar sus deseos. Él se acercó. Su voz era firme pero ansiosa. «Déjame acostarme contigo». «¿Y qué me darás a cambio?», yo pregunté. «Una cabra de mi rebaño», respondió rápidamente. «¿Y qué me darás como garantía hasta que llegue la cabra?». Ahí fue cuando todo cambió. Él dudó, pero luego quitó el sello, el cordón y el personal. Cosas que lo identificaron como hombre, como líder, como padre. Y me lo dio. Ese momento fue como si tuviera en mis manos la prueba que el mundo me negaba. Que él era responsable de mí. Que había un compromiso incumplido. Allí, en aquella carpa improvisada, sin nombre, sin amor, sin palabras bonitas, me dejó embarazada. Pero no lloré. No ese día. Lo llevé en silencio, con dignidad. Porque no se trataba de sexo, se trataba de justicia. 3 meses después, mi barriga empezó a crecer. Y los ojos del pueblo también. Los susurros llegaron antes de las acusaciones. Judá lo sabía. Y entonces, sin pensar, sin pestañear, dijo: «Sacadla y quemadla viva. Mátame. Bórrame de la historia. Como si yo fuera una vergüenza para él». Pero no bajé la cabeza. Tomé el sello, el cordón, el personal, y envié un mensaje. Por el hombre a quien pertenecen estas cosas, concebí. Me imagino su cara, el desvanecimiento del color, dejando sin aliento. La conciencia golpea sin piedad. Era él. Él lo sabía. Delante de todos, Judá dijo: «Ella es más bella que yo, porque no se la di a mi hijo Shela por esposa». Fue la primera vez que alguien realmente me reconoció. No como nuera, no como viuda. Pero qué justo. Y ahí no necesité más palabras. ¿Estás todavía aquí? Así que aprovecha y suscríbete al canal ahora, porque hay muchas más historias como esta. Reales, crudas y transformadoras. Deja tu like si quieres ver más historias bíblicas que van directo al alma. Después de ese día, el silencio de Judá nunca volvió a ser el mismo. No era el silencio de quien ignora. Era el silencio de alguien que se enfrenta por primera vez a su propio error. Él ya no me tocó más. Y yo no le pedí eso. No fue un castigo. Fue respeto. Porque allí ya no era solo la viuda de sus hijos. Yo era la madre de su futuro. Los meses pasaron lentamente, como si cada día fuera una gestación emocional. Mi cuerpo creció, y con él creció una nueva historia. A su debido tiempo, el día llegó. El dolor del parto no era solo físico. Fue como si mi cuerpo estuviera allanando el camino para sanar todo lo que vino antes. La injusticia, el desprecio, la humillación. Y también la vergüenza que tuvo que afrontar Judá. 2 niños, 2 corazones latiendo fuera de mí ahora. Pero incluso eso no fue sencillo. En el momento en que la partera vio salir al primer bebé, ató un hilo rojo alrededor de su muñeca. Señal de derecho de nacimiento. Pero entonces retiró la mano, y el otro hermano nació primero. La partera, confundida, dijo: «¿Cómo se separaron? Este hueco es tuyo».
y se le llamó Pérez. Luego nació el segundo, Zera. En ese momento comprendí que mi historia no sería olvidada, porque de esa matriz salió el linaje de los reyes. Pérez fue el padre de Hezrón, Hezrón, de Aarón, y mucho después, de este linaje nació David. Y mucho tiempo después, Jesús. No soy solo la mujer del escándalo. Yo soy la mujer que Dios usó, en medio del dolor y la injusticia, para escribir una promesa que nadie jamás borraría. Y todo comenzó con una mujer que se negó a aceptar el silencio como una sentencia. Si esta historia te conmovió, entonces ahora es el momento de que seas parte de este canal. Suscribir. ¿Cómo? Y compartir. Porque historias como esta no son solo bíblicas. Son humanas. Y alguien ahí fuera necesita escuchar esa verdad hoy. No fue fácil llevar ese nombre, Tamar. Después de todo lo que pasó, mucha gente todavía me miraba con sospecha. Algunos susurraban a mis espaldas. Otros fingieron no ver. Pero en el fondo sabía que llevaba dentro algo más grande que el juicio de la gente. Yo llevaba un propósito. La vergüenza que sentía Judá se convirtió en silencio. Nunca más intentó ocultarme. Él nunca más me trató como un error. Él lo sabía. Y yo también lo sabía. Dios estaba haciendo algo que ninguno de nosotros podía imaginar. Judá, aquel hombre que me negó, se convirtió en un hombre transformado. Años más tarde, él mismo afrontaría otro momento decisivo junto a su hermano José. Y allí, no lo dudó. Se ofreció como esclavo en lugar de su hermano menor, Benjamín. El mismo Judá que antes era indiferente, ahora sabía lo que era el sacrificio. ¿Qué era el amor? ¿Qué fue la redención? ¿Entiendes lo que esto significa? La historia de Tamar y Judá no termina en escándalo. Empieza ahí. Porque a veces, lo que llamamos vergüenza es solo el punto de partida de un cambio profundo. Un punto de inflexión que comienza cuando alguien decide no permanecer en silencio. Cuando alguien dice, yo también tengo valor. Yo también soy parte de la promesa. Quizás tú que me estás escuchando ya hayas sido silenciado. Alguna vez lo trataron como invisible. Ha vivido como si su existencia fuera un error. Pero presta atención. Dios usó a una mujer viuda, rechazada y desacreditada, para cumplir una promesa de generaciones atrás. ¿Y sabéis por qué? Porque su justicia no depende de lo que los demás piensen de ti. Depende solo de Él. Y Él ve lo que nadie quiere ver. Él te ve. Si estás sintiendo algo en el pecho ahora mismo, si algún recuerdo te apretó la garganta, entonces esta historia te habló. Por eso existe este canal. Recordar que la Biblia no es un libro antiguo. Es un espejo. Es una confrontación. Es curativo. Regístrate ahora. No esperes. Ayude a que este mensaje llegue a más corazones heridos, más vidas que necesitan esta luz. Cuando se difundió la historia de Judá y Tamar, las bocas que antes habían hablado mal de mí comenzaron a callar. Y os preguntaréis, ¿por qué ocurrió esto? Porque en esas pocas palabras que salían de Judá, en esos actos que parecían tan insignificantes, algo más grande estaba tomando forma. Judá no solo reconoció su fracaso con Tamar, reconoció algo en sí mismo que nunca había visto antes. Y eso lo cambió todo. Dios, en su infinita sabiduría,
Había colocado a una mujer con un propósito claro en su vida. Tamar no era solo una mujer rechazada, era un vínculo. Ella no era solo una viuda, era una puerta que se abriría para la continuación del plan de Dios. ¿Sabías que no importa cuán bajo hayas caído, Dios todavía puede levantarte? Que no importa el dolor o el abandono, Dios puede usarlo para transformar tu futuro. He aprendido que la vida muchas veces nos pone en situaciones difíciles, no porque fuimos elegidos para sufrir, sino porque fuimos elegidos para algo más grande. Dios puede usar tus heridas para sanar a muchas otras personas. Pero para hacer esto, es necesario tomar una decisión. Yo hice la misma elección. Cuando Judá me rechazó, no permití que él fuera mi sentencia. No dejé que su rechazo me definiera. Sabía que si tenía que vivir con este dolor, el dolor no dominaría mi espíritu. Convertiría este dolor en una fuerza silenciosa. Y eso fue exactamente lo que hice. Y por eso hoy me escucháis. Porque decidí no ser la víctima de la historia, sino la heroína de mi propia vida. Y ahora os pregunto, ¿serás tú también la heroína o el héroe de tu historia? ¿Permitirás que la adversidad defina quién eres? ¿O los mirarás y dirás, soy más fuerte que esto? ¿Soy más que este dolor? Dios usó lo que parecía una vergüenza y lo convirtió en un legado eterno. Y Él puede hacer lo mismo contigo. Si estás escuchando esto ahora no es casualidad. Hay algo en tu vida que necesita ser reconocido. Hay algo que necesitas liberar para que tu historia pueda escribirse con la dignidad que mereces. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si tú también sientes que necesitas dar un paso hacia tu propia redención, suscríbete al canal, me gusta y comparte. Porque historias como esta merecen ser escuchadas. Y vidas como la tuya merecen ser transformadas. Pasó el tiempo y Judá ya no era el hombre que una vez despreció a Tamar. Él vio que a través de su fracaso, Dios le había mostrado algo más grande. Y con el nacimiento de Pérez, la promesa que parecía perdida se renovó. Pérez no era solo un hijo, era un signo de esperanza. Fue una prueba de que Dios nunca olvida. Aun cuando todo parezca perdido, Él siempre tiene un plan. ¿Alguna vez te has sentido perdido? ¿Alguna vez has pensado que tal vez lo que hiciste o lo que te hicieron no se puede deshacer? ¿Que ya no hay esperanza para lo que estás viviendo? Quizás te hayas preguntado si todo lo que ocurrió fue un error interminable. Pero os cuento lo que aprendí a las malas. Dios puede tomar lo que parece un error y convertirlo en algo glorioso. La historia de Judá y Tamar no es solo una historia de fracasos y traiciones. Es una historia de cómo Dios usa incluso a los que están rotos para construir algo grande. Tamar nunca imaginó que su decisión de seguir adelante, después de tanto dolor, generaría un futuro de bendiciones. Ella nunca pensó que su nombre sería recordado no por su vergüenza, sino por el legado que dejó. Ella es la madre de Pérez, y a través de Pérez nacería el rey nacería el rey David y más tarde Jesucristo. Parece imposible, ¿no? Pero Dios elige a los improbables para mostrar su grandeza, y Él puede hacerlo por ti también. Aprendí de Tamar que no importa lo que los demás piensen de ti, importa lo que Dios piensa. Él ve tu potencial. Él ve el futuro glorioso que aún puedes alcanzar, incluso si todo parece desesperanzado ahora. Si estás pasando por una lucha, o si sientes que todo lo que has hecho hasta ahora ha sido en vano, te digo, no es el final. Dios usa tus cicatrices para hacerte brillar. Él usa su dolor para crear algo nuevo, algo más grande.
Él usa el silencio de las dificultades para revelar la grandeza de su plan para tu vida. Y ahora, si tu corazón está conmovido, si algo dentro de ti se mueve, no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete al canal para más historias de transformación. Dale me gusta y comparte con personas que necesiten escuchar estas palabras. Porque quizá lo que estás escuchando ahora es exactamente lo que otra persona necesita escuchar para cambiar su vida. Nunca olvidé la mirada en el rostro de Tamar ese día. Era la mirada de alguien que había sufrido bastante, pero que eligió no dejarse definir por el dolor. Tamar no gritó. Él no hizo ningún escándalo. Ella simplemente era fiel. Fiel a la justicia. Fiel al derecho que era suyo. Y más que eso, fiel al plan de Dios, aunque en ese momento no lo supiera. Porque allí, en ese dolor íntimo, en el silencio de una mujer excluida por la sociedad, Dios estaba escribiendo la genealogía del Salvador del mundo. Sí. Es imposible no sorprenderse al saber que Jesús nació del linaje de Tamar. Una mujer que para muchos sería solo una nota a pie de página. Pero para Dios, Él era el protagonista del plan de redención. ¿Y Judá? ¿Judá que intentó ocultar el error? ¿Judá que perdió 2 hijos y fracasó como padre? Él cambió. Después de ese encuentro con Tamar, Judá se convirtió en otro hombre. Más tarde, él sería el Amóaca, hermano que arriesgaría su vida por Benjamín, el hijo de su padre Jacob. El mismo hombre que una vez vendió a José, ahora estaba dispuesto a sacrificarse para salvar a otro hermano. Su historia no terminó en vergüenza, terminó en transformación. Porque cuando la verdad sale a la luz, cuando te enfrentas a lo que has hecho, cuando reconoces dónde te equivocaste, es cuando comienza el milagro. Y tal vez eso es lo que falta en tu vida. Tienes que dejar de huir. Deja de culpar a los demás. Deja de fingir que todo está bien. Tienes que hacer como Judá. Admitir, romper y cambiar. Porque cuando te quebrantas delante de Dios, Él no te destruye. Él te reconstruye. Y cuando te sientas demasiado pequeño, no amado, olvidado como Tamar, recordar, Dios ve lo que nadie más ve. Y Él honra a aquellos que el mundo ignora. Si esta historia te habló, si te tocó el corazón, así que no te vayas en silencio. Suscríbete al canal ahora. Dale me gusta para este vídeo y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Alguien que necesita saber que todavía hay que esperar. Aquí cada historia es un espejo. Y a veces, lo que escuchas puede ser exactamente lo que Dios quiere que entiendas hoy. Tamar nunca clamó por justicia. Pero su historia todavía grita hoy. Judá nunca imaginó que sería recordado, pero se convirtió en un símbolo de arrepentimiento y redención. ¿Y Dios? Dios nunca dejó de actuar, incluso en silencio, incluso con dolor, incluso en la vergüenza. Ese es el mensaje. Y realmente espero que ella ya entre en tu corazón como entró en el mío. Porque ahora ya no es solo una historia. Se trata de mí. Se trata de ti. Se trata de todos nosotros que tenemos familias, heridas, errores y silencios sin resolver. Ahora es el momento de mirar hacia adentro y que esta historia traiga sanación. Si puedes, cierra los ojos. Respira profundamente. No importa dónde estés ahora mismo. Solo por unos segundos. Dejar todo de lado. Porque este momento es solo tuyo. Y yo oraré contigo.
Señor Dios, conoces mi corazón, el dolor que nadie ve, los conflictos que he cargado desde la infancia. Tú sabes, Señor, que no siempre he sido justo. No siempre fui honesto. Al igual que Judá, traté de ocultar mis errores. Y como Tamar, he sido olvidada, dejada de lado, juzgada sin posibilidad de defenderme. Pero hoy, ante tu verdad, pregunto, sana lo que está roto dentro de mí. Ayúdame a perdonar a quienes me hicieron daño. Ayúdame a aceptar cuando soy yo quien causó el dolor. Dios, no quiero repetir los errores de mi familia. No quiero transmitir a mis hijos las heridas que heredé de mis padres. Quiero empezar de nuevo. Pero no solo. Te necesito. Dame el coraje de Judá para confesar. Dame la fuerza de Tamar para no renunciar a la justicia. Y dame un corazón nuevo, capaz de amar verdaderamente. Amén. Si esta oración te conmovió, no ignores esto. Este canal existe para tocar vidas. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios te eligió para escuchar esta historia. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien de tu familia. Puede ser el instrumento que iniciará la curación allí mismo en tu hogar. Porque al final, Dios no busca personas perfectas. Él está llamando a la gente rota para reconstruirlos con amor.